Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Ciudad Más de hoy, miércoles 18 de diciembre. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Le contamos que Rosina hoy no puede estar con nosotros, en el día de mañana volverá a estar con nosotros Rosina Mayari. Así es. Bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto, como siempre. Hoy estaremos analizando en esta especie de evaluación general que venimos haciendo en los últimos programas del año sobre algunos puntos centrales y neurálgicos desde el punto de vista informativo y periodístico que han tenido razón de ser en nuestro país. Hoy estaremos hablando sobre la aplicación y la puesta en práctica desde hace un año a esta parte de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A un año de su puesta en marcha, digamos. Bueno, vamos a ver las evaluaciones que, recordemos, a mitad de año, cumplido los 6 meses de su puesta en práctica, el Ministerio de Salud Pública dio algunos datos al respecto, pero por ahora lo que se dice es que los datos oficiales van a estar prontos en 2014. Sí, Liliana Brasinca de MISU, de Mujer y Salud del Uruguay, estará con nosotros acompañándonos en un ratito nada más. Y también estaremos hablando de un informe especial muy particular. Hoy es miércoles y es día de informe especial. Así es, vamos a estar hablando de bullying, una práctica que lamentablemente es cada vez más común, sobre todo en los centros educativos, y involucra a escolares y liceales. Se dice que es una práctica que comienza a partir de los 11 años aproximadamente. Estamos hablando de agresión psicológica, física y a veces hasta sexual. Es un tema complejo porque, si bien es un tema que tiene muchos años, recién se está poniendo en el tapete ahora, involucra a muchos profesionales, desde abogados, psicólogos, psiquiatras, maestros, docentes. Y bueno, la idea es poner el tema en la mesa, contribuir en algo, informar al respecto y guiar un poco a los padres, sobre todo, que son quienes muchas veces no saben qué hacer con este tema. ¿Es un tema que directamente ataca a los más jóvenes o es bastante general? Es un tema que ataca, se calcula que empieza, el fuerte está entre los 11 y 14 años. Bien. Recordemos que esto ocurre cuando, por lo general, le llaman un hostigador y hay un víctima, ¿no? Estamos hablando generalmente de liceales y escolares, como decíamos recién, y por lo general lo que ocurre muchas veces es esa especie de público, ¿no? Que se burla, que ocasiona la burla en estos jóvenes, y que en muchos casos, lamentablemente, y en Uruguay se llega al suicidio, ¿no? Muy bien, momento de recibir con nosotros aquí a Liliana Brasinca para hablar justamente, adelante Andrea, de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo andas, Liliana? Brasinca, bienvenida, de MISU Uruguay. Lo decíamos recién con Andrea, es momento de comenzar a repasar algunos temas importantes en este año, y vaya así, esta iniciativa y esta ley fue muy importante, sobre todo para las mujeres. ¿Qué evaluación haces, Liliana, en primera instancia a un año de la puesta en práctica? Bueno, primero recordemos que fue un año complejo, sí, ¿no? Muy Porque complejo. La aprobación de la ley, más allá de que su reglamentación por definición de la ley tenía que estar a los 30 días, se cumplieron esos 30 días y los servicios empezaron a ejecutarse en diciembre del año pasado. Pero el debate político no terminó ahí, o sea, los detractores de la ley tuvieron la intención de derogarla, con lo cual hasta junio de este año estuvimos en toda una campaña ciudadana en defensa de los servicios que creaba la ley, y por lo tanto esto derivó esfuerzos hacia otros lados, ¿no? Y esto también enlenteció la puesta en marcha de los servicios. De todas maneras, podríamos decir que la ley se está implementando. Vamos a empezar por ahí. Los servicios están en el Sistema Nacional Integrado de Salud, tanto público como privado, y de acuerdo a los datos oficiales hasta junio se venían realizando aproximadamente 420 o 450 abortos anuales, con lo cual una proyección daría unos 5.100 hasta la altura del partido, más allá de que no tenemos datos oficiales de lo que pasó en el segundo semestre. ¿Y esa cifra sorprendió? Esa cifra en realidad diríamos que da para preocuparse, porque las últimas estimaciones, si bien se hicieron en el 2003, en pleno periodo de la crisis económica, donde es factible que hubiesen muchos más interrupciones, ¿no? Cuando uno está en situación de crisis económica, que hoy, estas cifras tan bajas en relación a las estimaciones anteriores, cuando era exclusivamente clandestino, dan para pensar que todavía hay una fuga hacia el circuito clandestino que el sistema no está resolviendo.
Por otro lado, la complejidad de la ley, la ruta compleja que hay que atravesar, hace que muchas mujeres no puedan seguirla por distintas razones. Por ejemplo, las migrantes extranjeras que tengan menos de un año en el país ya saben que ni siquiera pueden empezar la ruta, ¿no? Porque no está habilitado las interrupciones para estas mujeres. Las mujeres adolescentes que no tengan apoyo familiar, ¿no? Y que por lo tanto puedan recurrir al sistema legal, también pueden ser pasibles de fuga. Pero lo que hemos ido detectando y lo que hemos ido pudiendo relevar en este año es que las 3 consultas, más la ecografía, más el examen, más los 5 días de reflexión, hace que muchas mujeres que trabajan en condiciones estrictas de horario, se les haga muy difícil pedir en la misma semana 3 consultas y que esto no tenga consecuencias. Por ejemplo, muchas están diciendo que pierden presentismo y eso tiene impacto en su salario mensual. Por otro lado, las mujeres que viven en poblaciones con menos de 5.000 habitantes no tienen disponibles los 3 profesionales, psicólogo, ginecólogo y asistente social en el lugar donde viven y por lo tanto tienen que trasladarse a otros lugares del país. Y además hemos detectado que antes era Salto el único departamento que eran todos los médicos objetores de conciencia, pero ahora esto se ha tratado de resolver desde el Ministerio de Salud Pública, enviando una ginecóloga que va una vez por semana, pero también nos han llegado demandas y denuncias de que en Soriano tampoco hay ginecólogos disponibles, con lo cual las mujeres están yendo a fraiventos. Estos obstáculos al acceso al servicio está definido desde hace muchos años que cualquier obstáculo al acceso a un servicio de salud, a quien más afecta era la que ya estaba en situaciones de vulnerabilidad. Y por lo tanto la ley ha sido mucho más efectiva en Montevideo, ha sido más efectiva en mujeres que ya tienen recursos, tanto materiales como simbólicos, o sea que tienen cobertura mutual y por lo tanto no tienen prejuicios y no tienen dudas y por lo tanto van y recorren el camino sin dificultades y por eso las cifras dan que la mayor cantidad de abortos se han registrado en Montevideo y no en el resto del país. Entonces todas estas situaciones, lo que en realidad MISU está tratando de hacerle llegar a las autoridades es que no hagan discursos exitistas, no hagan discursos triunfalistas, porque no hay peor remedio que no reconocer cuáles son las debilidades de la implementación de una ley. ¿Y por qué se los decimos? Se los decimos porque efectivamente el Ministerio de Salud está haciendo un discurso de que no hay circuito clandestino, que no hay que ir al circuito clandestino, pero en realidad el sistema aún no le está dando respuesta a los requerimientos y a las necesidades de todas las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado. ¿Y cómo se podría revertir? Desde MISU consideran se pueda revertir esta realidad con la ley ya en marcha, ¿no? Bueno, sí, esta ley, el problema que tiene, por eso nosotros hemos denunciado que la ley es mala, es que cualquier modificación implica una modificación legislativa. Claro. Pero de todas maneras hay cosas que todavía se deben hacer. Primero hay que informar mejor a la población de cuál es y tratar de abatir el prejuicio que todavía existe en torno a la práctica del aborto. Es una práctica estigmatizada y estigmatizante de quien la realiza, fundamentalmente además cuando vivís en lugares chicos con alto control social, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que trabajar mucho más contra el estigma del aborto y trabajar mucho más el cambio cultural de respeto a las decisiones reproductivas de las personas. Por otro lado, también hay que mejorar el sistema de contralor desde el Ministerio de Salud Pública. Nosotros hemos detectado que hay, por ejemplo, ecografistas que no están cumpliendo con la reglamentación. La reglamentación dice que no hay que mostrar las imágenes de la ecografía ni tampoco los latidos fetales. Sin embargo, ya hemos tenido denuncias de mujeres donde los ecografistas se ensañan en mostrar la imagen, hacen una descripción como si ya tuvieras un bebé recién nacido. Con una intencionalidad, obviamente. Con una intencionalidad de interferir en la decisión de la persona. Y esto genera angustia innecesariamente. Y además, hasta ahora los sistemas de salud no han intervenido, sino que esperan la denuncia de las mujeres. El problema es que cuando vos estás en un lugar chico y el equipo de salud que te atiende es el mismo que atiende a tus hijos, a tu familia, el que te ve todos los días en la calle. Denunciarlo es una exposición, por lo tanto lo que nosotros estamos planteando es que el sistema debería intervenir de oficio
y por administración cuando se detectan estas irregularidades en la reglamentación. También tenemos que mejorar el sistema de datos. No estamos pudiendo acceder a los datos más que a los datos interpretados que ha dado el viceministro a mitad de junio, y eso tampoco te permite hacer un contralor. MISU es una organización que monitorea política pública y hasta ahora no hemos podido acceder a la base de datos para poder tratar de estudiar dónde están los problemas. Lilian, perdóname, todas estas trabas, estos obstáculos, estos errores quizás del sistema, ¿lo podían notar ustedes antes de comenzar a funcionar el sistema? A ver, ¿podía ser hipotética que estas fallas existiesen? Bueno, no era muy hipotético algunas cosas. Claro. No tenemos los suficientes recursos Bien. profesionales, por ejemplo, formados para que efectivamente atiendan todas las prestaciones a lo largo y ancho del país y en todos los departamentos y en todos los lugares. Esto ya se sabía de antemano, por lo tanto este es un déficit que habrá que subsanar con las próximas generaciones de profesionales. O sea, va a llevar su tiempo. No, yo me quedé pensando además en el déficit comunicacional. En el déficit de la información. Sí. Si la gente tiene o no información, de qué manera acceder o ingresar al sistema. Sí, claro, todavía no. Si vemos, ha sido muy pobre la campaña, ¿no? O sea, hubo alguna iniciativa del INPO, ¿no? Donde en su pantalla o en la televisión esta ha sido una de las leyes que han promovido, pero implica mucho más esfuerzo. ¿Sí? O sea, realmente hay que explicar cómo, a dónde hay que ir, por dónde tenés que entrar, efectivamente saber que estas 3 consultas no son determinantes de tu decisión, simplemente son información que deben dar los profesionales para que tu decisión esté debidamente respaldada. Hay mucha gente que le tiene miedo a este tribunal porque piensa que el tribunal no le va a dar respuesta. Entonces, hay que hacer mucho más trabajo y además hay que trabajar muchísimo con los profesionales. Hemos detectado y sigue pasando donde la objeción de conciencia realmente está siendo utilizada. ¿Está haciendo abuso de eso? Sí. Sí, porque además hay una cuestión y es, por ejemplo, te dice el departamento decidió, ¿no? El cuerpo de ginecólogos del departamento decidió objeción de conciencia. La decisión de conciencia, por definición, es personal, tiene que estar basada en cuestiones de creencias religiosas o filosóficas que lo sustenten, no puede ser una respuesta corporativa y no puede ser desobediencia civil. O sea, los profesionales no son quien para decir si la ley está bien o está mal, tienen que implementarla. Y más en un terreno tan difícil, ¿no? Si el acceso a la garantía de salud de una persona no puede depender de las percepciones y valores del profesional que te atiende. Y en el interior debe ser más complejo, ¿no? Como sí, siempre. Y además hay ciertas incoherencias del sistema, ¿no? Por ejemplo, en Salto, una de las médicas objetoras de conciencia acaba de ser nombrada subdirectora de los servicios públicos de Salto. Ah, mirá vos. Entonces, este mensaje es contradictorio, más en un Estado laico donde los servicios públicos no pueden tener creencias. Los servicios públicos deben garantizar el acceso a las prestaciones de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, este tipo de mensajes también de alguna manera no hacen reflexionar a los profesionales de la salud de que su posición personal no puede convertirse en omisión de asistencia, por ejemplo. ¿MISU ha tenido intercambio con el Ministerio acerca de todas estas realidades que imagino deben estar al tanto, ¿no? Bueno, nosotros integramos una comisión asesora en salud sexual y reproductiva del Ministerio que ha funcionado poco y mal y de manera poco rigurosa. Poco y mal, ¿por qué? Porque no ha sido regular su asistencia, no te llega la información adecuadamente, no cumple con su misión de asesorar, en general te comunican lo que ya ha decidido el Ministerio, por lo tanto es una suerte de estar ahí para avalar lo que se hace, las críticas no suelen ser bien recibidas, los cuestionamientos suelen ser vistos como un obstáculo, cuando en realidad nuestra intención no es tener la razón, sino que nuestra intención es que las cosas mejoren, porque lo que nos preocupa es la realidad de las mujeres y fundamentalmente las mujeres viviendo en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, por lo tanto, el diálogo con el Estado podría haber sido mejor, pero hasta ahora no lo es. ¿Hay algún camino alternativo para llegar a que mejore?
Yo creo que es voluntad política y entender cuál es el rol de las organizaciones sociales. Por ejemplo, nosotras fuimos las que hemos denunciado las muertes de mujeres el año pasado y hubo una muerte de una mujer este año por práctica insegura y el Ministerio no la denunciaba, no la explicitaba porque decía que esa mujer no había recurrido la ruta. O sea que por lo tanto no era una muerte que hubiera pasado por el servicio. Pero es una muerte de una mujer por un aborto realizado en las peores condiciones y el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy importante el control ciudadano de la política pública, más cuando es una ciudadanía que lo que quiere es aportar al mejor funcionamiento de los servicios para efectivamente garantizar condiciones. No ha sido precisamente este año de gestión, debería haber sido, conocemos a la gente que está implementando los servicios, hemos tratado de aportar en todo lo posible, pero a veces pasa eso, ¿no? A veces esa suerte de que los logros son míos y no son de todos, y no, cuando estas cosas se conquistan, el logro es del gobierno y no de todos los actores involucrados. A nosotros mucho de eso no nos importa, lo que nos importa fundamentalmente es acceder a la información, poder transmitirle a las autoridades los déficits que vamos identificando, porque la intención es que se corrijan los problemas y que efectivamente podamos tener mucho más aceitado el sistema. Es un sistema que además depende mucho de la voluntad política, por eso el año que viene nuestra demanda va a ser a todos los sectores que vayan a contienda electoral, asumirle el compromiso de que esta es una ley que además ha sido legitimada desde la consulta ciudadana, por lo tanto que acá nada de innovación, los servicios que están en práctica debe garantizar que sigan, porque una falta de voluntad política podría hacerlos caer. Liliana Bersinca de Visu, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y por hacer esta puesta a punto. Bueno, feliz año. Muchas gracias. Que termine muy bien y empiecen mejor. Igualmente y a las órdenes siempre. Gracias. Hacemos la pausa, venimos con Andrea para hablar sobre bullying. El Centro Coordinador de Emergencias Departamental lanza la campaña de prevención de incendios forestales. La campaña se inicia en conjunto con el Sistema Nacional de Emergencia. Los 15 años del Jazz Tour fue el proyecto ganador de la convocatoria para exhibir en la sala de exposiciones del Teatro Solís en el año 2014. La Intendencia de Montevideo modificó el sistema de paradas de transporte colectivo en Avenida Agraciada desde Marcelino Sosa hasta San Quintín. Los nuevos refugios peatonales se ubican alejados de las esquinas.